Buenas tardes para todos. Como bien lo señaló nuestro moderador, trabajo actualmente en el Ministerio de Ambiente. Soy el profesional que acompaña y lidera los procesos de ordenación forestal, forestería comunitaria, productos forestales no maderables en nuestro país. Pues antes de dar inicio a la charla que a continuación quiero facilitarles, pues quisiera agradecer al CERFOR por darme la oportunidad de interactuar con todos ustedes y a todo el grupo de organizadores que están participando de este espacio. Considero que es bastante importante que este tipo de eventos se promuevan entre países hermanos para poder conocer qué se está haciendo, cómo estamos avanzando en el tema del manejo forestal sostenible y la conservación de nuestros bosques. Muchas gracias. Y pues he preparado una presentación, pues el tiempo realmente no nos ayuda mucho. Voy a hacer todo lo posible de acotarme al tiempo que nos han permitido. En esta presentación pues yo le quiero compartir qué es lo que desde Colombia estamos haciendo nosotros para poder garantizar ese manejo sostenible y la administración adecuada de nuestros bosques. Voy a abordar los siguientes temas: un contexto político de Colombia, aun cuando pues ya muchos de ustedes han oído hablar y conocen nuestro país, pero considero pertinente hablar muy rápidamente de algunos puntos específicos del país. Voy a hablar del contexto de los bosques nuestros. Necesariamente tengo que abarcar un poquito el tema del marco normativo y posteriormente paso a hablarles de la guía de ordenación forestal, que es el documento técnico que el Ministerio publicó en el año 2020, del cual soy coautor. Este documento recoge los lineamientos y la experiencia que tuvo Colombia en el avance de la ordenación forestal en los últimos 20-25 años, y a través de este documento se actualizan unas guías que el país formuló en el año 2002 y posteriormente en el 2007. Recogimos esa experiencia, hicimos un balance de los planes de ordenación forestal que formularon algunas autoridades ambientales, como más adelante lo vamos a ver, y producto de ese análisis resultó esta guía metodológica con la que actualmente se formulan esos planes en Colombia. Pues obviamente Colombia está en la parte superior de Sudamérica. Esa es nuestra división político-administrativa, perdóneme. Es un país de sistema de gobierno presidencial. Pues no me voy a detener en leer esas cifras, simplemente resaltar, por ejemplo, que por cada dólar que se recibe en Colombia, lo transformamos en pesos, equivale a 3.800 pesos, el salario mínimo en Colombia son $382 al mes, tiene una superficie continental de 1.141.000 kilómetros cuadrados, una población de cercana a los 51 millones de habitantes. El 83% de nuestra población está concentrada en las cabeceras y la expectativa de vida está alrededor de los 74 años. Pero ya entrando un poco en materia, pues quiero comentarles rápidamente. En esta lámina se resume cómo es que Colombia administra su sistema ambiental. Nosotros nos fundamentamos en un sistema que se denomina Sistema Nacional Ambiental, que recoge todo el quehacer de las entidades que tienen que ver precisamente con este tema en particular. Como cabeza del sector, en la parte superior de la diapositiva está el Ministerio de Ambiente, que se apoya con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Parques Nacionales para la administración de las licencias y de los áreas de reserva. Y de igual manera en esa gestión nos apoyamos con algunos institutos de investigación que tienen una jurisdicción especial de cobertura a lo largo y ancho del país. Pero a diferencia de nuestros países hermanos, la gestión de los bosques no la desarrolla directamente el ministerio. Nosotros somos cabeza del sector y nos encargamos de formular las políticas y los lineamientos y la actualización normativa para el quehacer de los bosques. La implementación de estas políticas, el desarrollo de esos lineamientos, de esas guías y estos acompañamientos técnicos está en cabeza de las autoridades ambientales. En la diapositiva anterior mostraba que Colombia tiene 32 departamentos y teóricamente por cada departamento de nuestra jurisdicción existe una autoridad ambiental que es la encargada de llevar a cabo ese seguimiento y ese aprovechamiento, autorizar los aprovechamientos de los bosques en nuestro país.
Aquí muy rápidamente quiero comentarles pues que en esa diapositiva están observando dónde están ubicados actualmente los bosques de nuestro país. Son cerca de 59 millones de hectáreas, el 52% de la superficie de Colombia está cubierta por bosques y por eso pues nosotros señalamos que Colombia tiene un enorme potencial a nivel forestal. Pero pues sobre esas grandes coberturas pues tenemos un sinnúmero de figuras de protección y manejo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces sobre esas áreas boscosas existe la ley segunda de 1959, a la cual Ignacio en la intervención de Visión Amazonía señalaba que se crearon en ese año específicamente como con el propósito de reservar unos bosques para garantizar la economía forestal de nuestro país a futuro. Pero asimismo sobre esas mismas coberturas existen áreas de manejo especial, como la que se ilustra ahí en color naranja, que es el área de manejo especial de la Macarena, y también tenemos pues todas las figuras de protección de carácter nacional, como son los parques nacionales que se ilustran ahí como en un color rojizo. Y sobre esas mismas coberturas pues entonces tenemos algunas distinciones internacionales, dentro de ellas se encuentran pues los humedales con categoría Ramsar, tenemos los AICAS y tenemos también las reservas de la biosfera. Y aparte de eso, pues sobre estas mismas coberturas boscosas tenemos la presencia de territorios colectivos. Dentro de ellos pues tenemos consejos comunitarios que especialmente están situados, en el Pacífico colombiano, son los territorios que el Estado le concedió a las comunidades negras. Y de igual manera, pues los resguardos indígenas, que la mayoría están concentrados hacia el sur del país. Entonces, como comprenderán, la administración y el manejo de nuestros bosques es bastante complejo por el sinnúmero de actores que interactúan con los bosques. Y pues el resultado de ese cruce de capas, el color gris es donde tenemos ese cruce cartográfico, y en lo que no tiene ese color opaco, pues en teoría son los bosques que no tienen ninguna figura de protección o manejo. Frente a la tenencia de los bosques, en Colombia el 48% de los bosques está en poder de las comunidades indígenas, es decir que ellos tienen en su poder cerca de 25 millones de hectáreas. Aquí en las intervenciones señalaba que Perú tiene cerca de 12 millones de hectáreas, las comunidades negras tienen 7.9%, las reservas campesinas suman 0.9%, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el 24%, y los baldíos y otras figuras que no tienen algún tipo de reconocimiento el 15% adicional. Es decir que entre los indígenas, las comunidades negras y los campesinos tienen más del 50% de los bosques en su poder. Frente a las cifras de deforestación, pues afortunadamente gracias a las intervenciones que ha hecho el Ministerio y a las políticas que ha impulsado el actual gobierno, hemos tenido una significativa reducción en la deforestación. Haciendo comparación entre el año 2021 y el 2022, dejamos de deforestar o se dejaron de deforestar en el país 50.000 hectáreas, una reducción del 29%. La diapositiva está ilustrando en qué sectores de nuestro país se concentra esa deforestación, y básicamente está concentrada en la parte sur del país, en lo que nosotros denominamos el arco de la Amazonía. Y allí están localizados 29 núcleos de deforestación de los que hacía alusión Luis Ignacio, y 6 de los demás núcleos están por fuera de esa zona. El Ministerio está enfocando acciones precisamente en estos territorios para hacerle freno a esa deforestación, y está apalancando esfuerzos relacionados en convertir esos núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Estos núcleos básicamente también lo que persiguen es apalancar procesos con las comunidades frente a que ellos sean los actores que realmente aseguren el manejo sostenible de sus territorios, haciendo precisamente aprovechamientos sostenibles de las especies que allí se encuentran. Frente a los motores de pérdida, pues básicamente está la prederización, continuamos teniendo problemas con las malas prácticas de ganadería extensiva, construcción de vías ilegales, la extracción ilícita de minerales, de igual manera el establecimiento de cultivos de uso ilícito, son las más significativas.
Y quisiera cerrar como este primer momento de contexto frente a algunos indicadores de nuestro sector forestal. Ya comentaba que Colombia tiene 59 millones de hectáreas aproximadamente de bosques, tenemos 20 millones de hectáreas con ordenación forestal, los parques nacionales suman cerca de 31 millones de hectáreas y a nivel de plantaciones comerciales tenemos 541.000 hectáreas en plantaciones forestales. A través de un ejercicio que se lideró al interior del Ministerio de Ambiente, y también desarrollamos un plan para adelantar acciones de restauración que contempla cerca de 7 millones de hectáreas, 2.2 millones para recuperación, 2.4 millones para rehabilitación y 1.4 millones para restauración. Frente a las empresas forestales y a través del proyecto de gobernanza forestal hemos identificado 6.819 empresas dedicadas a temas forestales, de las cuales oficialmente registradas tenemos 3.600. A ellas les hemos hecho reconocimiento a 592 y dentro de un esquema que tenemos en una plataforma virtual para compras estatales y otros procesos, han estado vinculadas 240 empresas en ese programa denominado Elija Madera Legal. Frente a los espacios de diálogo y participación, tenemos 17 mesas forestales, que es un espacio en el que tiene articulación todos los actores de la cadena forestal y se han creado por cada uno de los departamentos que tiene Colombia. En ese momento tan solo 17 departamentos tienen estas mesas forestales. Es un espacio que no es vinculante, simplemente lo que se quiere es que de común acuerdo entre los actores se suscriban algunos acuerdos comerciales y otro tipo de relacionamiento que posibilite el poder realizar negocios en el marco de la legalidad. Asimismo, también tenemos una mesa de forestería comunitaria a nivel nacional. Como les señalaba, esta es la apuesta que tiene el Ministerio de Ambiente para garantizar manejo sostenible de nuestros bosques. Frente a la balanza comercial, pues nos consumimos 5.8 millones de metros cúbicos de madera y tenemos una balanza negativa. Importamos 189 millones de dólares y exportamos tan solo 40 millones. Frente al marco normativo, y aquí no quiero detenerme en esta diapositiva, pues porque el tiempo apremia, pero quiero señalarle que tenemos desde 1953, y pues si fuéramos más exigentes en el tiempo, tenemos disposiciones legales que hablaban de la necesidad de adelantar ordenación forestal, pero uno de los hitos fundamentales sobre este tema en particular es que en el año 1959 se expidió la ley segunda. Esta ley segunda pues posibilitó la creación de las áreas de reserva forestal, y en su artículo 4 hablaba específicamente de que era necesario realizar la formulación de planes de ordenación forestal. Posteriormente, en el 1974, Colombia expide el Código Nacional de Recursos Naturales, que fue conocido con el Decreto Ley 2811 del 74, y aquí básicamente surge las obligaciones de adelantar procesos de ordenación forestal. En 1996, el Decreto 1791, en su artículo 38, señalaba que es responsabilidad de las autoridades ambientales adelantar la ordenación. Posteriormente vienen otros desarrollos normativos, pero quiero detenerme en el año 2002, que gracias a la cooperación de la OIMT, Colombia publicó la primera guía con la que se comenzaron a formular planes de ordenación forestal. Posteriormente, en el 2007, se hizo un intento de actualizar esa guía con base en la ley forestal, pero desafortunadamente esta ley, por falta de un proceso de consulta previa, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y pues ese esfuerzo se perdió hasta que en el año 2020 finalmente el Ministerio publicó la guía, de la cual les voy a hablar más adelante. Pero antes de arrancar en ese proceso de comentarles sobre la guía, pues es importante señalar que nos dimos a la tarea de revisar esos planes de ordenación forestal que fueron formulados por allá a principios del
del año 2000, 14 planes fueron elaborados siguiendo los principios de la ordenación forestal sostenible, uno de ellos fue aprobado, 13 fueron elaborados con base en la guía de criterios e indicadores del año 2002, 15 fueron elaborados siguiendo la guía de ordenación que fue declarada inexequible, 22 fueron elaborados siguiendo una metodología propia. Desafortunadamente, los planes de ordenación que se formulan en Colombia o los que se han venido formulando pues son de una escala general, están elaborados a escala 1.50.000 o 1.100.000. La guía lo que recomienda es que mínimo sean a 1.25.000. Y pues esos planes de ordenación pues estaban descontextualizados de la realidad del país, omitían la socialización con los actores locales. Para nosotros es fundamental que en el proceso de formulación de los planes de ordenación la autoridad ambiental se reúna con las comunidades y pueda en ese intercambio de información poder formular y determinar los usos que se puedan dar a esas áreas boscosas. Para el caso de las comunidades negras, ellos tienen un documento que se llama el Plan de Etnodesarrollo. Este Plan de Etnodesarrollo contempla algunos lineamientos de manejo para la jurisdicción de sus consejos comunitarios y se debe intercambiar información con ellos para saber qué es lo que quieren y cómo ven o cómo proyectan ese manejo de sus bosques. Lo mismo ocurre con las comunidades indígenas. Ellos tienen un plan de vida y se consulta con ellos y se reúne la autoridad ambiental con ellos para poder lograr ese acercamiento y determinar esos lineamientos de manejo. Muchos de los planes de ordenación omitieron estos aspectos y por esa razón no fueron aprobados. Pues desafortunadamente también la línea base que tenemos con esos planes de ordenación se construyó a partir de información secundaria, es decir, no tuvieron un trabajo de campo. Es indispensable ir a campo y poder establecer unas parcelas para levantar información de algunos indicadores dasométricos que posibiliten el poder determinar cuál es la oferta real y todos estos indicadores que nos posibilitan después tomar decisiones frente al manejo de las especies. Muchos planes se hicieron elaborados en cumplimiento legal y no como un documento técnico, carecen de un estándar metodológico, fueron elaborados a escalas inadecuadas, como ya les comenté, cumplen parcialmente el manejo forestal sostenible, las salidas gráficas son deficientes, desarticulados de los instrumentos de gestión, no incorporan indicadores y no tienen una tipología única. Okay. En términos generales, la diapositiva está ilustrando en qué sectores de nuestro país tenemos planes de ordenación forestal aprobados. Recordemos que muchas autoridades ambientales formularon planes de ordenación, pero no han sido aprobados. Lo que se quiere es que ese instrumento de gestión realmente sea aprobado para que tenga validez, y esa es como la situación actual. 110 planes de ordenación forestal, pero de los cuales tan solo 34 han sido aprobados. Pues como se señalaba, se han elaborado por diferentes tipologías. Cuando hacemos referencia a esto es que se formulan para una territorial en particular, para una subzona hidrográfica, para una cuenca, para un resguardo indígena, para una reserva campesina, para una región en particular, para un municipio o para un departamento. Y pues aquí en términos generales aprobados tan solo el 31% de los planes formulados en el país. Para la formulación de esos planes, pues seguimos los principios de adopción voluntaria que contempla la OIMT. Estos principios fueron publicados por la OIMT en el año 2015, entonces pueden consultar esta publicación. Nosotros desde el Ministerio acogimos estos principios como propios para la ordenación forestal. Y pues ya quisiera de un ejercicio didáctico y más bien informativo, comentarles cómo es que Colombia adelanta ese proceso de ordenación forestal. Partimos del hecho de ubicar en una salida gráfica las áreas que para nosotros son exceptuadas del ejercicio de ordenación forestal, y esas áreas donde no adelantamos ordenación forestal son los parques nacionales, todo el sistema de áreas protegidas y dos ecosistemas que son estratégicos para nosotros, que son los manglares y los páramos. ¿Y por qué razón no trabajamos con estas tres componentes, ni parques nacionales, ni páramos, ni manglares? Porque cada uno tiene, cuando fue construido, fue formulado,
tiene un plan de manejo y ese plan de manejo incorpora los lineamientos que se deben seguir para garantizar esas coberturas vegetales. Entonces, desde el ejercicio de la ordenación no podemos darle lineamientos de manejo a algo que ya tiene un instrumento de planificación, que es el plan de manejo. Y partimos también de otra salida gráfica, que es las tierras de vocación forestal. Esta capa o esta salida gráfica se construye a través de la metodología Corin-Lancover, que es la metodología que Colombia escogió por allá en la década del 2010 aproximadamente, hace 14, 15 años, y necesariamente debemos dar cumplimiento a esta metodología. Esa es la base fundamental para arrancar un proceso de planificación y adicionalmente incorporamos los criterios que nuestra normatividad contempla para poder determinar qué es un bosque protector y qué es un bosque productor. En nuestras normas, en el decreto 1076 de 2015, aparecen los criterios de zonificación que se resaltan en la diapositiva, en el costado derecho, que están referidos a aspectos fundamentales como la precipitación, la pendiente, el tipo de suelos, la presencia o ausencia de cuerpos de agua. Con base en esa información y una construcción esquemática que les voy a presentar a continuación, apoyados con un sistema de información geográfica, partimos de un cruce. En la diapositiva estamos viendo el mapa de pendientes. A ese, pues en esa construcción le sumamos la precipitación, y la conjunción de esas dos capas pues nos arroja algo como lo que están viendo ustedes en pantalla. Posteriormente le sumamos la capa de suelos, en este caso suelos clase 8, le sumamos la capa de los cuerpos de agua, trabajamos con el mapa de vocación forestal y a esa conjunción de capas le sustraemos o le quitamos o le restamos las tres áreas exceptuadas de la ordenación forestal. En color azul aparecen los manglares, en color verde intenso aparecen los parques nacionales y en un rosadito tenue aparecen los páramos de nuestro país. Resultado de la aplicación de ese ejercicio, tendríamos una salida como la que están viendo en la pantalla en este momento. Entonces, en color gris, las áreas que son exceptuadas del proceso de ordenación forestal; en color verde intenso, las áreas que se van a dedicar a la protección; y en color amarillo las áreas productoras. Es un ejercicio esquemático, no tiene el rigor de escala, solo lo traje aquí para que ustedes entendieran cuál es el procedimiento que nosotros en Colombia seguimos para identificar bosque protector y bosque productor. Una vez tengamos esta salida gráfica, pues tenemos que comenzar a trabajar alrededor de la formulación del plan de ordenación forestal, y para esa formulación pues nosotros tenemos unas unidades administrativas. Obviamente la unidad mayor la llamamos unidad de ordenación forestal. Esa unidad de ordenación forestal se subdivide en áreas administrativas, área forestal protectora, área forestal productora, y esas a su vez las dividimos en unidades de manejo. Tenemos dificultades en poder esas unidades de manejo llevarlas a unidades de cosecha, tal como lo hace actualmente el Tercer en Perú. Estamos trabajando en esa dinámica. Pero para la formulación del plan de ordenación pues nos fundamentamos en unas fases de ordenación que son las que aparecen en la parte derecha de la diapositiva. Son 6 fases, las fases son dinámicas, ¿sí? Tienen una secuencia lógica y se puede iniciar en cualquiera de las fases en la medida que se disponga o no de la información. En la guía que nosotros hemos formulado se incluyeron fichas. Se incluyeron fichas como la que ustedes están viendo en la pantalla. Esta corresponde a una de esas fases. Lo importante de esas fichas es que allí señalamos qué se hace en cada fase, cuál es el propósito de formular esa fase, qué pasos debe seguir la autoridad ambiental para desarrollar el ejercicio de ordenación y qué productos resultan al final o qué puede obtener al final de aplicar la ficha. Esto nos posibilita o le da la posibilidad a las autoridades ambientales que no generen un montón de insumos que realmente no se requieren para el ejercicio de ordenación. Y ya para avanzar en el tema de la construcción del plan de ordenación forestal, pues la atención la focalizamos en recomendar cómo se construye la línea base de ese plan de ordenación forestal.
Obviamente tiene un apartado de información secundaria y el de información primaria que se recoge en campo. En la diapositiva ustedes pueden observar que en información primaria pues tenemos un componente físico, un componente de flora, un componente de fauna y un componente socioeconómico. A nivel de componente físico pues no hay mayor dificultad. En el componente de flora es obligatorio darle cumplimiento al decreto 1655 que obliga a que las autoridades ambientales tengan que seguir la misma metodología del Inventario Forestal Nacional para desarrollar las parcelas en campo que le van a posibilitar recoger información de los bosques. Y pues obviamente se identifican los indicadores dasométricos que se requiere recoger de esas parcelas. En el componente de fauna no recomendamos ninguna metodología específica, pero sí se sugiere que se haga seguimiento a unos grupos focales de aves, de insectos, de reptiles, de mamíferos, que para nosotros se convierten en bioindicadores del estado de los bosques. Su presencia o ausencia de estos animales en el bosque, pues nos dicen cómo está el bosque. Entonces allí no nos casamos con ninguna metodología, se da la libertad para que la autoridad ambiental seleccione cuál es la más indicada en su territorio y la aplique. Y en el componente socioeconómico, como ustedes se pueden dar cuenta, pues recomendamos que se adelanten un sinnúmero de actividades con relación a la comunidad que está asentada en esos bosques. Allí entramos e indagamos qué actividades adelanta la gente con sus bosques, con qué frecuencia ingresa al bosque, qué actividades desarrolla, si entra a cazar, qué presas caza, con qué tipo de instrumentos realiza esa caza, si tala, con qué frecuencia tala, qué especies persigue, qué diámetros utiliza, qué hace con la madera que extrae del bosque para poder formular los lineamientos de manejo de esas áreas. Y asimismo también se caracterizan esas poblaciones de manera socioeconómica para también recomendar algunos manejos que se puedan hacer alrededor del bosque. Y en la guía también incursionamos pues en un contenido propuesto del Plan de Ordenación Forestal, que es lo que está ahí en la diapositiva. Esto con el ánimo de poder estandarizar esos planes y esos contenidos para que estos mismos sean complementarios entre diferentes autoridades ambientales o puedan ser comparables entre sí. Eso posibilita estandarizar el proceso y nos ayuda a nosotros y nos facilita el que se pueda adelantar el seguimiento. Lo importante del avance de la ordenación forestal en Colombia con esta metodología que les acabo de compartir es que se ha podido avanzar en el tema de la ordenación forestal. Es una necesidad. Nuestro país, como se dieron cuenta, pues no tiene todo su territorio totalmente ordenado. Lo que persigue el manejo sostenible es precisamente poder conocer cuál es la oferta natural del bosque, cuál es la posibilidad que tenemos alrededor de las especies y apalancar procesos de economía alrededor del bosque, como casos exitosos tal como nos los han presentado hoy desde el Ecuador o aquí desde Perú, desde Chile, básicamente. Bueno, y quiero cerrar con esta diapositiva. Pues lo que realmente quiero es que se llene el mensaje de que si nosotros no avanzamos en el manejo sostenible y no garantizamos de verdad ese aprovechamiento racional de nuestros bosques, de nuestros ecosistemas, quizás podamos llegar a un escenario como ese. Pues está muy lejos, pero créame que pudiera ser posible realmente llegar allí. Muchas gracias por su atención, muy amables.